En un rincón sombrío de Newcastle, en Inglaterra, eran los años 60, donde el humo de la fábrica oscurecía el cielo y las risas infantiles se mezclaban con ecos de desesperanza. Allí, una inquietante historia emergía de la niebla. Maribel, una niña aparentemente común, se convirtió en el epicentro de un horror inimaginable. A tan solo 11 años, sus actos desatarían un vendaval de miedo en la comunidad y dejarían una marca indeleble en la mente colectiva de una nación. ¿Qué impulsa a un niño a convertirse en un depredador? ¿Es la violencia del hogar, la soledad o hay algo más oscuro que habita en el corazón humano? Acompáñanos en este viaje al abismo, mientras exploramos el escalofriante caso de Maribel, la niña que aterrorizó a Newcastle. Prepárate, porque lo que está por venir desafiará todo lo que creías saber sobre la inocencia infantil. Comencemos. Mary Florabel nació en mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Y quiero recordar que esto es totalmente cierto y verídico. La trágica historia, todo lo macabro, todos los detalles horripilantes que escucharás en los próximos minutos son ciertos, son comprobables. Mary Florabel nace en Newcastle y ya desde pequeña, como la gran mayoría de psicópatas y asesinos, tiene una infancia muy dura. Es criada por una mujer terrible. Su madre era una prostituta que la crió sola. Y atención, porque esto que voy a decir es muy impactante. Su madre empezó a vender el cuerpo de su hija. Es decir, la empezó a vender como prostituta cuando Mary solo tenía 5 años. Con 5 años ya estaba teniendo relaciones con clientes, por supuestos clientes de su madre. Una persona alcohólica, drogadicta, que le pegaba, la maltrataba y la humillaba, pero por encima de todo la vendía sexualmente para ganar dinero fácil. Estamos hablando de que vendía una niña de tan solo 5 años. Incluso este monstruo, porque no tiene otro calificativo de Betty Bell, así se llamaba, intentó asesinar a su niña en varias ocasiones, no lográndolo y contando que la niña había tenido un accidente, se había caído, la niña había agarrado sus antidepresivos y se los había tomado, siempre escondiendo el hecho de que fue una madre horrenda, una madre como muy pocas, seguramente ya se habrán dado cuenta. Y como sucede con muchos niños que desde pequeños han vivido esta violencia, esta tortura, este caos dentro de su propia casa, acaba copiando o acaban aprendiendo que la forma de amar, la forma de tratar a los otros, es a través del dolor, es a través de la manipulación y es a través del odio. Ya desde bien pequeñita, Mary tenía uno de los rasgos más típicos de los psicópatas juveniles. Torturaba y mataba animales. Pensar que cuando un niño tortura hábilmente a varios animales, estamos hablando de animales grandes, mamíferos, gatos, perros, animales domésticos. Cuando este niño está matando o torturando a esos animales, es que hay un problema muy grave, un problema psicológico muy importante. Maribel tenía esos problemas, y como en una gran parte de estos psicópatas juveniles, pasan de los animales a las personas. Ella trataba muy mal a sus compañeros de clase, pegaba a los niños y niñas más pequeños, siempre buscando a los más débiles, siempre buscando a aquellos que no se podían defender. Los escupía, los insultaba, incluso intentó ahorcar a una niña más pequeña. Por suerte, esa niña pudo escapar gracias a la colaboración de sus amigas. Los profesores pensaron que era juego de niños y no le dieron más importancia, pero no eran juego de niños. El 25 de mayo de 1968, justo cuando Mary cumplía los años, esa niña, cara angelical, con ese rostro casi perfecto, con esos ojos azules fríos,
cometió su primer asesinato. Mary entró en contacto con Martin Brown, que era un niño vecino de tan solo 4 años. Lo manipuló y engañó para llevarlo a una casa abandonada, y ahí lo puso en el suelo y lo estranguló hasta matarlo. Se fue sin dejar ninguna pista, ninguna señal, ninguna marca. El mismo día los padres de Martín denunciaron la desaparición de su retoño. Al día siguiente la policía encontró el cadáver. En la escena del crimen no había ninguna pista. Mary, aún teniendo tan solo 11 años, fue muy inteligente y no dejó nada. Se pensó que un hombre adulto había sido el autor de este asesinato, por la fuerza con la que habría sido estrangulado el niño, y que un asesino estaba libre y cerca acechando. Lo que nunca imaginaron es que ese hombre, ese asesino, era en realidad una pequeña niña. Una niña con cara de ángel, una niña llamada Maribel. Solo tenía una amiga, una niña de 2 años mayor que ella, es decir, 13 años, llamada Norma Josibel. Aunque se apellidan igual, no tienen absolutamente ningún parentesco. Norma era una niña, aún en menor medida parecida a Mary. Le gustaba torturar a los demás niños, le gustaba asustar a la gente, y sin duda, como su mejor amiga, tenía una falta absoluta de empatía hacia los demás. Mary y Norma empezaron a actuar de una manera extraña. Por ejemplo, Mary fue a casa de sus vecinos. Ya había sido el entierro y preguntó por Martin. Los padres dijeron que Martin había fallecido y ella, aún siendo la autora del asesinato, rió y dijo: No, si lo que quiero es verlo en su ataúd. Otras de las cosas extrañas que hicieron, además de torturar a niños y a niñas, fue entrar en una guardería. Mary tomó una tiza y escribió bien en grande: "Yo asesiné, puntos suspensivos, así que tal vez vuelva a ello". La policía, los profesores de nuevo fallaron y tomaron esto como una broma pesada, como una muestra más del carácter que ya conocían de Norma y de un carácter que sabían que era excéntrico, que sabían que era extraño, pero no pasó de ahí. No pasó de "son niñas, seguramente no están bien en casa, seguramente no están del todo bien de la cabeza, pero no van a hacer daño absolutamente a nadie, o no van a hacer nada grave". No podrían estar más equivocados. El segundo asesinato estaba a punto de suceder. Mary y Norma se fijaron en un nuevo objetivo, un niño de tan solo 3 años llamado Brian. El 31 de julio de ese mismo año, en 1968, y esta vez acompañada por una inseparable amiga, Mary secuestró a Brian, lo llevó a una zona cercana, a la casa abandonada, una zona donde había escombros, y ahí lo estranguló. Pero esta vez fue un paso más allá. No se sabe exactamente si antes o después de que el niño muriera, Mary agarró unas tijeras y empezó a mutilar las partes del cuerpo, centrándose sobre todo en sus testículos. Le cortó partes del miembro, le cortó partes de su pierna y también varios mechones del pelo. Norma quedó horrorizada. Le pidió que parara, que terminara con la tortura del niño. Estaba muerto, ya no había nada más que hacer. Pero Mary no quería parar, así que Norma se escapó. Salió corriendo sin mirar atrás, pero no dijo absolutamente nada del asesinato. No dijo nada de lo que había visto y no dijo nada que pudiera culpar a su compañera. Para terminar con su macabra obra, Mary agarró las tijeras y marcó con toda la fuerza que pudo en el estómago del niño las iniciales MB, Maribel. Marcó tan profundo que los intestinos asomaban. Cuando la policía encontró el cadáver, otra vez no había nada que pudiera llegar a la conclusión de que una niña de 11 años había sido la autora del crimen. Pero pasa algo con los psicópatas. Quieren notoriedad. La gran mayoría de psicópatas adoran el ojo público.
Quieren que la gente hable de su crimen. Quiere que la gente hable de ellos. Y Mary, aunque fuera una niña, era una psicópata de libro. Así que se calentó la boca y esa fue su perdición. Durante los días siguientes al segundo asesinato, Mary volvía a casa de los padres del recién fallecido y le preguntaba sobre su hijo, sobre cómo se sentían, si estaban tristes, si tenían alguna idea de quién podía ser el asesino. Esto, unido a que los padres ya habían visto cómo Norma y Mary molestaban a su hijo durante varios días antes del asesinato, hicieron que la policía pusiera su mirada encima de esas dos niñas, que en principio eran inocentes. Scotland Yard interrogó durante días a las amigas. Ellas se negaban absolutamente todo y de forma bastante inteligente intentaban culpar a otras personas, según un informe policial que se hizo en ese momento. Pero Mary, aun siendo una psicópata inteligente con su cara de buena, su cara angelical, cometió un error, como casi todos al final acaban cometiendo un error. Dijo que recordaba haber visto al niño jugar con unas tijeras, y la policía en ese momento supo que ella lo había hecho, porque nunca jamás habían nombrado ni le habían comentado que en la escena del crimen se encontraban unas tijeras. Así que sabían que ella estaba escondiendo algo. El detective Thompson, que era el que estaba a cargo de la investigación, declaró que nunca jamás habían visto una niña tan espeluznante, que esa niña tenía una mirada tan malévola que incluso él, un hombre adulto, un policía, tenía miedo, que se comportaba como una trastornada y que incluso cuando vio imágenes del ataúd con el cuerpo del niño dentro, rió y se frotó las manos. Al final el detective logró una confesión de la propia Mary, que también inculpó a Norma. Por su parte, Norma inculpó totalmente a Mary, lo cual era cierto, y las dos fueron encerradas en la estación de policía de Newcastle. Se estuvieron insultando como dos adultas durante todo el rato que estuvieron en el mismo sitio. En el juicio, Mary volvió a confirmar que había sido la autora de los asesinatos y que lo había hecho simplemente porque quería saber qué se sentía. No mostró arrepentimiento en ningún momento. El tribunal fue duro, la condenó a cadena perpetua. En cuanto a Norma, el tribunal la consideró inocente, aunque mentalmente perturbada, por lo que la enviaron a un psiquiátrico durante varios años. Se ha dicho que Mary fue condenada a cadena perpetua, pues esto no fue exactamente así. Mary está actualmente en libertad y que tan solo estuvo 12 años en la cárcel. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, en Inglaterra hay un término legal llamado magic pleasure, que viene a ser algo así como cuando a su alteza le dé el gusto, lo que significa que te condenan indefinidamente, es decir, no hay una cifra exacta. Lo que sucede es que algunos condenados están muchísimos años, pero otros, como el caso de Maribel, no, y por revisiones de condena por buena conducta. El caso es que a los 23 años Maribel quedaba en libertad. Una vez libre, pues se sabe muy poco, quiso iniciar una vida nueva, quiso olvidarlo todo, no dio ni una entrevista, no hizo ni un comentario público. Ella nunca ha hablado y no se sabe cómo es actualmente. Y aquí termina esta historia, absolutamente real, de una niña con cara de ángel, pero que fue capaz de lo peor. Les dejo con una frase que dijo ella misma en el juicio. Me gusta herir a los seres vivos, personas, animales, que son más débiles y que yo sé que no pueden defenderse. Y con estas palabras dichas por una niña de 11 años, los dejo. Recuerda, si te ha gustado este video y deseas ver más casos como este, te invito a que le des like al video y te suscribas, activando la campanita para no perderte más historias como esta.